Buenos días a todos y a todas. Yo aquí tengo un rol de esos que son los mejores, que es ser moderador. Y en las bambalinas estoy dirigiendo una investigación que estamos haciendo desde AFIT para entender las motivaciones de los inversionistas en los bonos de impacto social. Entonces yo aquí estoy no solamente como moderadora, sino haciendo etnografía. Y pues es un privilegio poder moderar este panel porque en alguna vida pasada fui funcionaria pública y tratamos de buscar todo tipo de maneras de empezar a hacer bonos, bonos de impacto social o por lo menos programas de pago por resultados, y no fui tan valiente como los que sí dieron los pasos, y aún así tengo como 14 investigaciones abiertas, entonces no pasa nada, pues no había forma de evitarlas. Entonces, ayer Sigrid Holler nos dijo que parte de la historia de la implementación de pagos por resultados y bonos de impacto social en Colombia estaba marcada por champions, por campeones que habían jalado proyectos, que se habían dado, perdón la expresión coloquial, se habían dado la pela porque esto funcionara, y que parte del problema es que para que nos diéramos pasos hacia el futuro, teníamos que trascender ese rol de los campeones y empezar a volverlo algo general, una práctica generalizada. Y hoy tenemos la fortuna de tener en el panel 4 de esos campeones. Tenemos a Marisabel Palomino, de Confama, tenemos a Rosana Vanegas, directora ejecutiva de la Fundación Juanfe, tenemos a César Rodríguez, de la Corporación Invensor, y tenemos a Susana de Benedetti, de Colombia Incluyente. Entonces, la pregunta de hoy van a estar guiadas las preguntas alrededor de cuáles fueron las prácticas que funcionaron. La idea es que abramos la caja negra y podamos aprender de los emprendedores que hacen, no sé si ustedes han oído y me permiten la palabra, los emprendedores hacen estas noches que se llaman como fuck up nights. Hoy vamos a hacer una mañana de metidas de pata y de lecciones concretas. Y quería empezar con Marisabel preguntándole, Confama tiene una estrategia muy particular, ustedes están organizados por ecosistemas, por públicos de interés, y en este sentido, pues la Dirección de Empleo, el área encargada de empleo, fue audaz en proponer una propuesta nueva. Y la pregunta que te quería hacer es cómo los mecanismos de pago por resultados les han permitido a ustedes profundizar esa estrategia de ecosistemas, cómo ha sacudido la organización y cómo les ha permitido a ustedes tener conversaciones diferentes gracias a estos primeros pilotos. Gracias, Cristina. Y bueno, y gracias por el privilegio de estar acá en estas conversaciones tan valiosas desde el día de ayer. Bueno, en Confama definitivamente es un mecanismo que nos ha traído nuevas conversaciones a la mesa, y esas nuevas conversaciones no solamente se dan desde el equipo de empleo, en donde, pues por supuesto, ya hemos discutido y hablado mucho acá de la posibilidad de tener una mayor eficiencia de recursos, pero eso también pone en otra dinámica a los equipos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos pensando en que no es solamente nuestros procedimientos normales de agencia de empleo, sino que si no se está dando el resultado nos tenemos que devolver y tenemos que mirar qué hacer distinto, y además rápido porque tenemos unos tiempos, y además midiendo cuál es el impacto de cada una de esas acciones, pues eso definitivamente cambia una dinámica al interior del equipo. Y a partir de ahí, hacia Confama y hacia los ecosistemas, y cómo eso potencia también nuestra naturaleza de caja de compensación y esa naturaleza de crear valor social, pues esto ha permeado otras áreas. Entonces, en conversaciones con educación y cómo implementamos esto para tener procesos mucho más efectivos allí. Con nuestros mismos aliados desde la agencia de empleo, pues tenemos muchos aliados de formación, entonces educación sigue siendo de alto interés, pero también si nos vamos a servicios financieros y al empoderamiento, por ejemplo, en mujeres desde esa independencia económica, o si nos vamos, por ejemplo, a salud. Nosotros tenemos desde Confama Salud Continua, que es una apuesta por la salud preventiva más que la reactiva, y allí también vemos oportunidad. Entonces, desde el área de estrategia de Confama, desde gerencia social, que nos acompañó mucho en toda la puesta en marcha, digámoslo así, de los contratos y de todo lo administrativo que implicó generar esa operación de este primer bono en su primera fase y en la segunda que estamos en este momento,
se ha generado esa conversación interárea, interecosistema al interior de Confama para ver cómo potenciamos esos resultados, cómo llevamos los aprendizajes más allá del área de empleo, más allá de nuestro quehacer de agencia y más desde cómo vemos la ejecución, porque vemos que lo podemos aplicar prácticamente en todo. Las cajas de compensación tienen una capacidad instalada muy, muy amplia y muy potente, y creo que esta forma de mirar esa intervención pues puede traer muchísimos beneficios y muchísimos más resultados de los que hoy hay, de nuestro quehacer. Bueno, muchísimas gracias. Aquí me trajeron un agua caliente que mejoró la voz. Afortunadamente fue al final del semestre. César, yo tenía una pregunta frente a específicamente cómo estás viendo a los inversionistas. ¿Cuáles son los incentivos que están buscando los inversionistas de los bonos de impacto social y cómo comunicarles las oportunidades que puede haber en este tipo de ejercicios? Bueno, muchas gracias. Primero quisiera poner un poquito en contexto sobre inversor, que tal vez Confama no necesita presentación, pero para que entiendan también la visión y la forma en cómo nosotros nos aproximamos como intermediarios a estos proyectos. Inversor es una organización sin ánimo de lucro que crearon dos grandes sectores, el sector social y el sector privado financiero principalmente. Y eso de entrada planteaba la posibilidad de entender que esos dos mundos pueden coexistir y coexistir de manera progresiva y de manera, digamos, armónica, y quitar un poco el estigma que efectivamente existe en que uno puede hacer el bien generando un uso eficiente de recursos o generando incluso rentabilidad, que es un poco lo que subyace detrás de estos esquemas de pago por resultados. Entonces, para nosotros siempre eso va a ser un mensaje que queremos como transmitir, y nuestra aproximación, y lo hemos conversado en diferentes espacios con el equipo del Fondo de Pago por Resultados, con Confama, con nuestros operadores, es cómo también buscamos hacer un mejor uso de los recursos. Y desde el sector público, que no es nuestro ámbito de experiencia ni donde mejor nos movemos, pues es un poco, creo que la misma discusión. Bajo ese contexto, yo diría, y ayer lo mencionaba Marta de Social Finance, y posteriormente en el evento de 10 años de los 10 años de Yunus Social Business, el profesor Muhammad Yunus mencionaba que pues realmente las conversaciones han venido transformándose, y de fondo siempre debe existir la pregunta de cómo resolvemos un problema. Creo que todos nos sentimos mejor si estamos contribuyendo a un mundo mejor. ¿Cómo hacemos? Si hay un problema que hay gente que no tiene financiación y no puede acceder a cosas, a mejores oportunidades, ¿cómo lo hacemos? Y lo mismo, pues desde estos esquemas a veces como que perdemos en el día a día esa visual. O sea, nuestro propósito final son las personas, son la gente, y eso es, digamos, lo que motiva un poquito el quehacer de inversor y lo que debería motivar el quehacer de estos proyectos. Por supuesto, ese resolver el problema lleva a cómo. Y ahí es cuando el cómo, entonces ahí empezamos a hablar de los temas financieros, que en conversaciones cuando empezamos a estructurar estos bonos en el 2016-2017, pues había que hablar de plata, había que hablar de recursos, había que hablar de estrategias, habría que hablar de temas de innovación, bueno, de muchos elementos. Entonces esa conversación pues lleva a la mesa a traer actores que tienen una visión, como es el caso de un actor importante para estos proyectos, que son los inversionistas. ¿Qué motiva a los inversionistas? ¿Qué lleva a eso? Y sin duda son los dos mismos elementos que nos motivan a nosotros a estar participando activamente en estos esquemas, y es por un lado el tema social, nuestros inversionistas, y por eso de manera natural generalmente en estos esquemas quienes llegan inicialmente son los inversionistas sociales, digamos, las fundaciones o los capitales un poco más filantrópicos, y ahí es tal vez la conversación. Yo pensaría que en esquemas de la magnitud que hemos tenido hasta ahora en Colombia es relativamente sencillo. Cuando me preguntan, ¿va a conseguir inversionistas? En el primero tuvimos 3, en el segundo 6, en el tercero 6, y bueno, ya más adelante si existe la oportunidad contaré cómo ha cambiado eso, pero y de esos 6 han cambiado. O sea, al final del día hemos tenido una diversidad de 7, 8 inversionistas distintos que han estado interesados, participando activamente, principalmente instituciones o fundaciones empresariales muy reconocidas en nuestro país que tienen esa alineación hacia lo social principalmente, pero que también les genera un interés la posibilidad de recuperar sus recursos,
no para enriquecerse, yo siempre lo he dicho en diferentes foros o en diferentes espacios, no para enriquecerse, esto no, el monto que se devuelve no es un monto que va a enriquecer los bolsillos de una fundación social, que además si así lo hiciera, pues es para continuar con su objeto social. Entonces creo que ese es como los dos drivers que al final del día están puestos sobre la mesa y que deben existir. Y si el día de mañana esto lo vamos a llevar a otros inversionistas un poco más corporativos, más institucionales, pensando en la discusión de escalar que ha surgido en este foro de manera reiterativa, pues los dos elementos tienen que existir, pero tenemos que entender cuál es la visión de ellos, que no necesariamente es la misma visión que tiene el sector social, que no es la misma visión que necesariamente tiene el sector público. Entonces nuestro rol un poco es entender que hay lenguajes distintos, es cómo articulamos y cómo decodificamos esos lenguajes y los ponemos a conversar. Entonces yo creo que definitivamente Colombia, y lo decían ayer, nos felicitaban, y creo que le decía yo a Daniel, tenemos que sentirnos muy orgullosos por todo lo que hemos hecho en estos 6, 7 años, y es porque pues hemos tenido con esfuerzo que hacer muchas cosas para articular a los diferentes actores y acercar el mundo privado con el mundo social, que a veces en lo social no pareciera ser tan evidente. En las revisiones que hemos estado haciendo otras figuras similares en otras partes del mundo, a veces tenemos la tentación de ponerle el apellido de colombianos, bonos de impacto social colombianos, por la particularidad que ha tenido la figura en Colombia, y creo que la experiencia que nos acabas de relatar es parte de cómo sirven ustedes de bisagra y cómo en un contexto específico ponen a jugar los diferentes intereses. Y ahí, hablando de contextos específicos, Azucena, ustedes han estado en una mirada regional, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles crees que son los principales aprendizajes de haber operado esta figura desde una mirada regional, y cuáles pueden ser, digamos, los que podemos aprender en el resto del país y qué podemos aprender para la sostenibilidad de la figura? Gracias, Cristina. Soy Azucena de Benedetti, soy la directora de la Fundación Colombia Incluyente. Digamos que nosotros somos los encargados de hacer realidad esos resultados que nuestros copagadores y nuestros contratantes hacen y que con el acompañamiento de ellos podemos lograr. Cuando se iniciaron los bonos de impacto social en Colombia, en la Fundación Colombia Incluyente y en Gente Estratégica, que es nuestro centro de formación para el trabajo, ya teníamos 8 años de estar madurando una ruta de inclusión laboral. Era una ruta de inclusión laboral que comenzamos con la Fundación Clinton en el año 2008, enfocada en población afrodescendiente, indígena y víctimas del conflicto armado. Pero el modelo que nosotros traíamos hasta el momento de la aparición de los bonos era un modelo desarrollado por actividades. Las actividades, y cuando se presenta el bono de impacto social, es un cambio muy significativo en la forma como nosotros interpretábamos y ejecutábamos el trabajo que estábamos haciendo. Si bien buscábamos los mismos objetivos, la forma de hacerlo era realmente muy diferente. Cuando estábamos trabajando por actividades, estamos haciendo el paso 1, el 2, el 3 y el 4, reclutamos a la gente, hacemos caracterización y perfilamiento, hacemos orientación vocacional, luego hacemos formación y luego nos dedicamos al tema de empleabilidad. Cuando llega el reto de los bonos de impacto y todo se mide a partir de resultados concretos, tangibles y medibles, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Y es el primer reto que se nos impone a nosotros, a pesar de venir ya de varios años de ejecutar tareas similares. Entonces, lo primero que tenemos para transmitirles a ustedes de nuestra experiencia es que eso nos llevó a una reestructuración total de la metodología que nosotros estábamos utilizando, de la metodología de intervención. A partir de los bonos de impacto social, ya nosotros no vamos como lo hacíamos antes, paso 1, paso 2, paso 3, sino que todas las fases del modelo se desarrollan simultáneamente, porque además tenemos una perentoriedad de tiempo. Tienes que generar 1000 empleos y los tienes que generar en 1 año. Y además de esos 1000 empleos, el X% tiene que ser con retención a 3 meses y de pronto hasta 6 meses, y por qué no de pronto hasta 12 meses.
Entonces eso implica un cambio total al interior de las organizaciones, de especialización de los equipos que van a territorio a trabajar, porque van a trabajar todos en simultánea. Tienen que estar los equipos de psicosocial, los equipos expertos en territorio que van a buscar a los participantes. Ese es uno de los grandes retos también. Socializar, divulgar, crear el interés en estas personas para participar en el programa. De todos los que estamos aquí presentes, es bien conocido que trabajamos con la población más excluida y marginada de Colombia, con una población que tiene unas brechas estructurales bárbaras, que ha tenido acceso a una educación de muy pobre calidad, que no tiene manera de tener acceso a las oportunidades laborales, no tienen conectividad, no saben cómo conectarse a las plataformas que ofrecen empleo, menos tienen contacto con las empresas. Entonces simplemente están condenados a una informalidad permanente. Pero en paralelo, esa misma informalidad se convierte en una cultura y va creando una personalidad, un modo de ser y un estilo de vida. Entonces, el informal es muy libre, abre su negocio cuando quiere, a la hora que quiere, si no quiere no lo abre, aguanta hambre pero no pasa más nada. Puede vestirse como quiera. Cuando a estas personas las atraemos para entrar e iniciar su carrera en un empleo formal, hay un cambio total de patrones de comportamiento y de estilos de vida. Ya te tienes que vestir muy formalmente, tienes que cumplir unos horarios, tienes que cumplir unas instrucciones, sí, y llevar una disciplina y atender a unos códigos de comportamiento, y si no lo haces, muy seguramente pues, tu empleo va a terminar. Y muchas veces, adicional a esto, lo que una persona devenga en la informalidad, cree en ellos que es superior a lo que devengan en la formalidad, porque tienen una economía familiar basada en el ingreso diario. Entonces yo produzco 30,000, 40,000, 50,000 pesos diarios, lo multiplico por tanto, es tanto, pero si estoy empleada tengo que esperar 15 días o 30 días y recibo menos, porque ellos todavía no tienen, digamos, la capacidad de valorar lo que significa tener una seguridad social, tener una cesantía, tener una pensión, tener unos seguros. Entonces hay que hacer primero toda una sensibilización de esta población para que comprenda y entienda que entrar a estos programas implica una generación de empleo, una generación de ingreso estable y digna y sostenible si cada uno de ellos lo quiere. Hecho esa primera parte, hecho ese primer acercamiento, entonces viene todo el tema de perfilamiento, de caracterización y de identificación de cuáles son esas brechas que cada uno de ellos tiene para alcanzar el éxito en este programa. Y ahí vino uno de los grandes desafíos, Cristina, porque cuando estás trabajando por actividades, pues tú capacitas a un grupo. Aquí venimos, dictamos una capacitación para todos ustedes y listo. Pero cuando voy a iniciar esa capacitación sabiendo que esto lo hago con el objetivo de que cada uno de ustedes consiga un trabajo, la forma de ejecutar esa capacitación es totalmente diferente. Y ahí se abre uno de los grandes aprendizajes que nosotros que hemos encontrado y podemos transmitir a ustedes. Y es una atención casi que personalizada, porque las brechas son diferentes en cada persona. A pesar de que pertenecemos al mismo estrato, cada uno de nosotros hemos tenido una historia de vida bien diferente. Entonces, hay que empezar a indagar persona a persona cómo es su situación, cuál es su experiencia, qué nos encontramos también muchas veces. Las personas no tienen una orientación vocacional real, porque simplemente han tenido que trabajar en lo que les ha tocado, en lo que han podido, en lo que se les ha presentado, pero no en lo que quieren, en lo que quisieran o en aquello para lo cual tienen competencias o habilidades. Entonces es tratar de entender con ellos de cara a esa historia de vida, bueno, ¿qué sería lo mejor para ti? ¿Cuál sería la ubicación más idónea? ¿En dónde tendrías un mejor resultado? Y ahí nos vamos moviendo a identificar en simultánea los grupos que ya se ordenaron, que ya se orientaron. Entonces vamos a la formación
una formación que es corta. En el modelo anterior que nosotros manejábamos, todos nuestros participantes entraban a un programa de formación técnica de 1.320 horas. En este programa de pago por resultados, al inicio teníamos 90 horas de formación, ahora tenemos 65. Entonces, el cambio es dramático. ¿Qué haces con las 65 horas de formación? ¿Cómo las orientas? Y podamos darle un servicio especializado de unas horas adicionales, pero no son muchos más. Están muy lejos de las 1.320 que les dábamos antes y que salían con un título de técnico laboral. Y cuando tú tienes 1.320 horas a una persona a tu cargo, pues puedes transformar. Pero cuando tienes 65 horas o 90 o 100 o 120, pues tienes que ver cómo las utilizas muy bien. Ahí bien, ese es el siguiente reto. Y entre una fase y otra, ver también cómo se mueve la deserción. Porque además son poblaciones que tienen cantidad de problemas cotidianos. Entonces, el problema de mañana es más grave que el de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos para manejarlo? Y ahí entra un elemento fundamental y es el acompañamiento psicosocial. Es fundamental en este tipo de programas. Si realmente queremos tener éxito, no puede haber un programa de estos que no tenga un acompañamiento psicosocial. Pero tiene que ser además un acompañamiento psicosocial no tradicional. Tiene que ser un acompañamiento psicosocial especializado en leer muy bien las situaciones y complejidades que está viviendo cada uno de los participantes. En saber hacer una lectura muy asertiva para determinar quién está en riesgo de desertar, porque recuerden que todo está medido y vamos hacia un resultado. Entonces, si Daniel me deserta, me descuadra las cuentas, me descuadra el pago. Entonces no me puede desertar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que Daniel no deserte? Entonces, inmediatamente atender a través de psicosocial esas situaciones que pueden llevar a un nivel de riesgo de deserción. Luego, entonces, entramos a la etapa de vinculación laboral. En la etapa de vinculación laboral entran los empresarios. Los empresarios son la parte más importante de ese proceso, porque necesitamos sensibilizarlos para que nos abran la puerta de sus empresas, para que acepten a esta población que tradicionalmente no la aceptaban. Entonces, el programa genera confianza. El que todos los actores que participan, el que ya se haya creado un ecosistema, le da fortaleza, lo identifica y hace que el empleado se sienta, el empresario se sienta acompañado. Pero el empresario tiene unas políticas de selección y entonces me dice, te recibo 3 candidatos para escoger uno. Y entonces resulta que eso me obliga a que yo tengo que triplicar la meta. Que si César me contrató 100 empleos, yo tengo que convocar 300 personas o de pronto 400 o 500. Entonces, ahí es en donde el modelo tiene que empezar a manejarse muy bien y que los ejecutores tienen que tener mucho cuidado con estos porcentajes de embudo que se van manejando y que se va descremando a lo largo de las diferentes actividades, porque podría haber riesgo financiero si no está bien medido qué volumen de gente convoco, cómo se me va descremando a medida que van desarrollándose las actividades. Y una vez que ya se logró la vinculación, viene uno de los aportes más grandes que para mi criterio tienen los bonos de impacto social, y es introducir el tema de la retención. Ahorita cuando estaba hablando el secretario de Desarrollo Económico de la alcaldía, el doctor Alfredo, él mencionaba, es que habían 2 kamikazes que se presentaron. Nosotros somos uno de esos 2 kamikazes que nos presentamos en la primera convocatoria que hizo la alcaldía. Se presentó Uniminuto y nosotros en una unión temporal con Vidiguidance y Educación Futuro. Y para nosotros en este momento está siendo un reto, porque es la primera vez que ejecutamos pago por resultados contratados directamente con un ente territorial. Siempre hemos estado contratados o por corporación inversor, una entidad privada, o por Fundación Corona. Y ya sabemos las diferencias que hay entre el sector privado y el sector público. Entonces, pero cuando él decía, no tengo retención, pago por retención, ¿qué es lo que ocurre? Y seguramente muchos de ustedes lo saben.
la más alta tasa de mortalidad en los empleos se da entre el día 1 y el día 30 del inicio laboral. Entonces, si no tenemos acompañamiento en ese primer mes de vinculación laboral, es muy probable que mucha parte del esfuerzo y la inversión que se hizo se pierda. Para nosotros ha sido también muy valioso el aporte de bonos de impacto en cuanto a todo el esquema de monitoreo y medición del modelo. Otra de las debilidades que tenía el sector y las fundaciones u organizaciones que trabajamos en esto casi siempre con las uñas, es que nosotros no tenemos un presupuesto para diseñar unas plataformas muy robustas y para llevar además unos datos muy precisos y una trazabilidad de cada una de las fases, de cada uno de los momentos. Entonces, ese es otro de los grandes aportes que yo considero, Cristina, que deja bonos de impacto social. Es además el acompañamiento que ellos hacen, nosotros con César, que está aquí a mi lado y estamos ejecutando. Hemos participado en los bonos, el 1A y el 1B que se hicieron en Bogotá, el 2 que se hicieron en Cali, el 4 que se hizo en Barranquilla y Bogotá, y estamos en este momento con el 4.2 en Barranquilla y Bogotá. Y es fundamental también el acompañamiento que estas organizaciones nos hacen, porque hay una retroalimentación de conocimiento permanente. Entonces, eso ayuda, hay una compañía y hay un monitoreo. Entonces, bueno, yo creo que esas son las grandes experiencias. No quiero cansarlos más y apoderarme del micrófono, porque si me pongo a hablar no acabo nunca. Pero entonces eso es lo que queríamos transmitirle, es un amor y una vocación por lo que hacemos, es el amor y la sentido de servicio para llegarle a estas personas que son las que más necesitan nuestro apoyo en este momento. Jairo lo decía muy bien, en Colombia hay hambre y no puede ser posible que eso ocurra y que mueran niños de hambre en nuestro país. Y mueren de hambre porque sus madres no tienen trabajo y no tienen ingreso. Y voy al último tema, el enfoque de género. El 80% de nuestras participantes son mujeres, en todos los bonos que hemos participado. Y son las mujeres las que tienen el mayor nivel de estabilidad. El 75% de todas las personas que se inscriben las vinculamos laboralmente. De ese 75%, casi que el mismo porcentaje, baja al 71, al 70, permanecen 3 meses. Y el 50%, hasta donde tenemos medido, permanecen 6 meses. Una recomendación para bono de impacto social. Consideramos que sería ideal si la medición se continúa durante 6 meses más después de que se cierre el proyecto. Porque cuando el proyecto se cierra, y como todo es un esfuerzo de resultados, entonces tú lograste el resultado, el tiempo es corto, cerraste el programa. Pero al cerrarlo, encuentras mucha gente que tiene empleo 3 meses, pero es probable que esa gente dure 4, 5, 6 o 1 año. No hacemos esa mirada de qué pasa después de que el programa se cierra. Entonces sería interesante, para completar esa data tan robusta que se está haciendo, qué pasa con esas personas después de que se cierra el programa. Muchas gracias. Azucena, muchas gracias. Yo creo que aquí nos queda una lección clave. Y es que en la práctica, en la implementación, salen un montón de lecciones para el diseño. Entonces ahí es donde uno ve dónde puede mejorarse cosas, donde efectivamente se metió la pata, donde tenemos que robustecer, por ejemplo, el seguimiento a largo plazo. Y una cosa muy interesante es también cómo operar de una forma diferente también cambia la lógica de las organizaciones que tradicionalmente han trabajado y aquí Cristín me va a abrir los ojos en empleabilidad de personas vulnerables, o en por lo menos generar condiciones para que puedan tener un empleo pues digno y formal en el largo plazo. Entonces, en esta idea también de que estos proyectos han cambiado las organizaciones, Rosy, yo te tenía una pregunta sobre la Juanfe. Ustedes, pues, esa es como la historia que siempre se cuenta, que colocaron 300 millones de pesos y a los 5 minutos no había nada. Y fue una cosa muy bonita porque terminaron teniendo una especie como de inversionistas activistas, ¿no? Es como unos inversionistas convencidos que le apostaron al proyecto.
¿Cómo cambió esta iniciativa la Fundación Juanfe? ¿Y qué mitos qué mitos derrumbaron habiendo hecho posible financiar un proyecto con este mecanismo? Gracias, Cristina. Buenos días. Bueno, para empezar a contestar esa pregunta, desde la Juanfe, cuando asumimos también el rol de inversionistas, y me remonto ayer a algunas de las conversaciones tan valiosas y en la que hemos aprendido tanto de ayer a hoy, el tema de los roles, cuando hablábamos, bueno, depende del tipo de organización, qué rol puede asumir o qué rol no debe asumir según sus objetivos, su trabajo, su experiencia. Creo que estos mecanismos absolutamente innovadores, pues sí lo llevan a uno y lo estimulan un tema de flexibilidad y apertura. Y nosotros desde la Juanfe, pues naturalmente somos unos prestadores del servicio, operamos en campo, y pues sería nuestro rol natural, operadores, y ese rol lo tenemos en el bono que estamos trabajando de la mano con Confama en Medellín. Pero este tema de innovación nos forzó a un tema de creatividad al asumir también el rol de inversionistas. Y en eso también retomando el tema que me pareció fascinante ayer de preguntarnos la motivación que nos trae acá, dijimos, bueno, eso parte de un tema de confianza. La confianza sobre lo que hacemos, la confianza, como decía Azucena, en saber, en conocer muy bien a la población, en conocer el impacto que se tiene focalizando algunas poblaciones o trabajando de la manera que trabajamos, esa confianza y ese convencimiento que tiene la Juanfe sobre lo que hace, que me lo ahorro porque es muy parecido y tomo las palabras de Azucena, solo cambiando la población a madres adolescentes, una población que es muy sensible, no solo son jóvenes, sino que son mujeres, pero además son mamás y además están en contextos de pobreza y eso, vulnerabilidad, riesgo, y eso los hace un combo muy potente en términos de resultado y de impacto. Pero cuando llegamos al punto de decir, bueno, esa confianza nos lleva a tener una apertura en nuestro mindset también a convertirnos en inversionistas. Pero pues la Juanfe es una fundación, no tiene cómo convertirse de un momento a otro en inversionista. Eso nos llevó a terminar en este punto de innovación con el tema de ascenso, que me pregunto además 2 años atrás dónde estaba César en nuestras vidas, pero no estaba en ese momento. Pero ahora pues gracias a este congreso vamos a tratar de acercarnos un poquito para aprender mucho más y sacarle mayor potencial a esta experiencia con ascenso. La Juanfe no tenía cómo invertir y dijimos, y además hago un paréntesis, esto la Juanfe no lo hace ni por ni para la Juanfe, siempre hemos tenido la conciencia y la convicción de que la lógica de pago por resultados y los bonos de impacto son el futuro de la inversión social. Y nos metimos a esto, asumimos muchos riesgos, no solo para poder estar y para poder generarle algún valor a nosotros mismos, creyendo esto como una alternativa de sostenibilidad también en estos mecanismos, sino para el sector. Estamos convencidos que tenemos que jugar un rol también como parte del ecosistema y abrir mercados que nos funcionen a todos los colegas del sector. Cuando decidimos lanzarnos al tema de ascenso, pues no teníamos ni idea que eso existía. No somos ni expertos en temas de inversiones, ni financieros, ni nada de eso. Sabemos trabajar con mujeres para sacarlas de la pobreza, pero no más. Pero tenemos en unas discusiones internas a niveles de junta directiva y demás, salió el tema de ascenso como plataforma de financiación colaborativa. Y dijimos que trajimos a la mesa uno de los sueños que tenemos y es poner en la conversación de todas las personas de a pie el tema de la rentabilidad financiera y la rentabilidad social, de lo cual ustedes pues son expertos, pero nosotros en ese momento no, ni aún lo somos, pero ya tenemos una experiencia pues muy valiosa para que todos juntos podamos terminar de potenciar, y es el mercado de capitales y que personas inversionistas de a pie pudieran invertir su dinero en un proyecto que no solo les iba a traer rentabilidad financiera, sino que iba a tener impacto social. Ahí arrancó el tema de ascenso. El mito, rompimos muchos mitos, pues básicamente que sí se puede y que sí existe un mercado de personas afuera
que si los llevamos y ayudamos a generar conciencia social y a invitarlos y a estimular y a hacer la pedagogía necesaria para crear esa conciencia de puedo invertir mi dinero, además gano una rentabilidad, pero además estoy generando impacto social, me convierte en parte de pues un equipo de personas y una sociedad que puede aportar. Empezamos con Ascenso, muchos retos. Ascenso en ese momento, que pertenece a la Bolsa de Valores, no podía trabajar con entidades sin ánimo de lucro, entonces tuvimos retos sobre, desde los estatutos de ellos, hacer algunos ajustes, porque sin duda cuando los llamamos y empezamos a tener estas conversaciones, pues para ellos fue muy atractivo y lo sigue siendo. Y finalmente lanzamos este proyecto en esa plataforma que tiene muchas campañas de emprendimiento, donde emprendedores buscan financiación para llevar a sus proyectos a cabo, pero es una plataforma que no asume riesgos, que no tiene tasas variables, que rompe un poquito la lógica de inversión en estos mecanismos, en este bonos de impacto, porque los inversionistas que entregan sus recursos para hacer el capital de trabajo y permitirnos operar y lograr esos resultados, pues asumen un riesgo. Ahí está un poquito pues la gracia de esto, o por lo menos la lógica natural. Pero Ascenso no asume riesgos. Entonces, si nosotros íbamos a tener recursos, a invitar a inversionistas a entregar sus recursos, a invertirlos en este proyecto de empleabilidad de población vulnerable que hacíamos en equipo con Confama, pues íbamos a asumir el riesgo nosotros, porque era como pedir una plata prestada. No era pedir una plata, si nos va bien a todos, si nos va mal, pues asumimos el riesgo todos. Y ahí fue donde la Juanfe también puso un poquito de kamikaze y dijimos, con muchas conversaciones y discusiones, y no fue, hoy suena muy fácil, pero no lo fue, si asumíamos el riesgo, no. Echamos un montón de números, qué platica teníamos en el banco en caso de que nos estrelláramos, nos tiramos al vacío, pero con paracaídas, porque no estamos solos. Tenemos a Confama, que nos ha dado la mano, pues es como el hermano mayor en términos de todos esos análisis financieros, esos costeos, esas sensibilidades, esas ventanas de qué riesgos estábamos corriendo y sobre todo partiendo de la confianza de nosotros en nosotros mismos como operadores y como para la capacidad que teníamos para alcanzar los resultados, que es al final lo que motiva este bono. Entonces, eso ahí, una cuña es que el rol de los operadores es muy importante, esa experiencia, esa capacidad que se tenga, esa confianza que como operador podamos generar, porque pues ahí es donde se puede caer la posibilidad de éxito del proyecto. Y así fue, mitos que sí se puede, que hay personas afuera dispuestas a invertir en esto, que hay que ser flexibles y tener un mindset abierto, y eso a la Juanfe lo aprendimos en este proceso y estamos pues muy orgullosos y agradecemos el apoyo, que en su momento fue complejo porque era un riesgo altísimo y podíamos estrellarnos y de pronto hacer ver mal al proyecto o cualquier cosa, lo asumimos. Y hoy pues estamos orgullosos de traer a la mesa de la conversación la posibilidad de explorar con Ascenso y de pronto con otras plataformas de inversión colaborativa, cómo podemos de pronto diseñar mecanismos de tasas variables donde las personas inviertan en temas sociales asumiendo un riesgo que de pronto no me dan un 8% de rentabilidad, sino de pronto un 12 o de pronto un 14 si nos va muy bien. Y ahí tenemos a Ascenso muy cercano, viviendo la experiencia para no descartar la posibilidad de diseñar mecanismos desde los mercados de valores adaptados a estas lógicas de bonos de impacto social o pago por resultados. Entonces, pues estamos aquí pues, muy orgullosos y muy privilegiados de compartir esta experiencia para que entre todos le podamos sacar más potencial y no dejarla como en el pasado. No lo pudimos repetir en este segundo bono por un tema de mercado, de tasas de financiación. Este año pues, el comportamiento de la economía cambió versus el año pasado y la meta sí es que si vamos a poner proyectos de bonos de impacto social, de rentabilidad social y financiera, pues puedan ser competitivos en el mercado financiero. Entonces, si estamos dando tasas más altas en el mercado financiero de 14 o de 13% de rentabilidad, no soy experta, pero voy a lo que sé, la rentabilidad en el mercado está dando el 13% y nosotros sacamos un proyecto de inversión social al 8% de rentabilidad, pues no vamos a ser competitivos y tampoco se trata de eso.
Entonces creo que juntos tenemos la meta de diseñar el mecanismo completo para ser competitivos en el sector financiero, para que sea atractivo esa rentabilidad que los inversionistas pueden esperar y a su vez tener altos resultados de impacto social y tener esa TIR social pues, de estos proyectos. Muchas gracias, Rosana. Yo creo que aquí, en esencia, tenemos una historia de articulación de un montón de actores, porque si bien en la implementación de un bono tenemos pues, los operadores, los inversionistas, los verificadores, los intermediarios, más allá de ese ecosistema hay un montón de nuevos actores. En el caso de ustedes tienen también unos nuevos inversionistas que se salen de la película tradicional y que probablemente van a ser, por un lado, unos grandes voceros de este proceso, pero también van a ser unos veedores y van a exigir también ciertos resultados. Y en esta historia de articulación, yo creo que Confama ha jugado evidentemente Confama ha jugado un rol de articulación en Antioquia enorme, en todo, en la cultura. Yo soy una antioqueña recién adoptada y es impresionante verlos en todo. Y aquí quería hacerte una pregunta, Marisabel, que ¿cómo crees que esa posición de privilegio, con ese micrófono tan grande que tienen ustedes, puede hacer que se profundice, digamos, la sumatoria de actores para poder seguir trabajando en esta figura en otros sectores? Pues ahí tocas un tema muy importante porque con todo privilegio viene una gran responsabilidad y esa es la responsabilidad, ¿cierto? Y no solo de Confama, yo creo que de todos los que estamos hoy en este ecosistema, porque si vemos la asistencia de este congreso ayer y hoy, pues somos aproximadamente 200 personas y 200 personas, muchos de ellos curiosos, cómo puedo acceder, cómo funciona el mecanismo, cuáles son las experiencias. Entonces eso habla pues de un interés por un lado, pero del otro de lo mucho que falta en socializar esto, en hacer públicas esas experiencias, en que sea más claro, en que aterricemos esto a cosas muy, muy asequibles, muy desde lo legal, cómo extrapolamos esas experiencias, cómo hacemos a través también de actores, en el caso de las cajas de compensación, unas o cajas, cómo llegamos a todas las cajas con un conocimiento con una experiencia más bien. Yo también digo que no somos expertos. Rosy dice el acompañamiento de Confama muy experto. Bueno, claro, en un tema financiero pues probablemente haya algunos al interior de la caja, pero también somos aprendices en este proceso y nos falta muchísimo todavía por explorar y por aprender, pero cómo que esas lecciones ya aprendidas, que esas experiencias ya vividas, pues les sirvan a otros y podamos socializar. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad enorme en Antioquia, pero también a nivel país. Ahorita nos contaban del distrito de Bogotá, cómo no llegaron las cajas de compensación en ese primer llamado, y pues yo creo que tiene que ver con eso, ¿cierto? Hay mucho temor alrededor de lo legal y de cómo redactar y de cómo desde los fondos que nosotros utilizamos, qué limitaciones y cómo manejarlas. Entonces ahí hay una oportunidad gigante para que el ecosistema pueda consolidarse aún más, traer más actores como las cajas que tienen mucha capacidad ya instalada en muchos temas y que más allá de la empleabilidad y que esto pueda tener resultados mucho más potentes. Entonces es una labor, creo, conjunta con todos los actores aquí también y con Fundación Corona a nivel país y con CIPSCO y con el Fondo Logra y el equipo técnico del fondo, cómo llegamos a todas esas regiones, a todas esas ciudades, a todos esos actores que hoy quieren estar involucrados y que no han tenido tanta exposición o cercanía o la llamada a un amigo o la posición o el micrófono para que lleguen esas oportunidades y esas experiencias. Lo que es preciosa de este proceso es que realmente no hay ningún experto en bonos porque esto está en construcción, tan en construcción que ahorita que están empezando a regresar o a recibir la inversión de vuelta, varios de los que pusieron plata en los primeros proyectos están como, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a manejar tributariamente? Los contadores están enrolladísimos. Esto ha sido súper interesante porque es como ver un proceso en vivo y en directo. Y en ese orden de ideas, César, ¿cuál crees que puede ser, cómo pueden seguir ustedes profundizando esa bisagra, pues ese rol de bisagra que han jugado hasta el momento, que han jugado además desde el inicio de la organización, pensando en que
en que se maduren las propuestas de bonos de impacto social. Bueno, yo conectando un poquito con lo que estaba diciendo anteriormente, creo que la gran pregunta es cómo hacemos esto. Y ese cómo parte de entender que la variable principal en estos proyectos de pago por resultados es el tiempo. El tiempo es un recurso absolutamente escaso y hay que evaluar y entender eso que significa en todo. Solo en los procesos legales, en las tomas de decisiones de los inversionistas, del intermediario, de nuestros órganos de gobierno, al interior de nuestros operadores. Entonces creo que hay que empezar a tener la variable tiempo, recursos financieros, en qué los uso, a qué los asigno, pongo más aquí, pongo más allá, le quito a un... Nosotros somos intermediarios y yo le decía con Fama ayer, no, tú no eres intermediario, yo soy intermediario. El intermediario es el que compra una manzana, la limpia, la empaca y la vende en Carulla. Perdón, Carulla es un intermediario. Va y compra la manzana, la vende, la empaca, la limpia y te la trae. Y el intermediario tiene sentido cuando genera un valor. Si el ecosistema está lo suficientemente maduro y lo suficientemente desarrollado, el intermediario es el primero en decir yo no tengo que jugar un rol acá. Y nosotros, pues, ese es la forma en cómo nos aproximamos, es ver dónde podemos identificar valor, cuáles son esas estrategias que nuestros operadores ya saben. De pronto el problema no está en las estrategias, igual tratamos de transferir conocimientos, de ampliar, digamos, esas oportunidades. Ese es el rol del sector privado que a veces el sector público o el sector social no es que no lo tenga en cuenta, sino que no lo ve con los ojos de la eficiencia con lo que le ve el privado, ¿sí? El privado pues está pendiente de cada peso, de cada centavo y los indicadores son a monitorear es cómo logramos el mejor resultado en el mejor tiempo, las eficiencias, ¿sí? Usain Bolt corría por encima de 20 segundos en el 2001 y en el 2008 corría 19.19 segundos su meta de 200 metros. ¿Cómo logró eso? 7 años después. Hoy estamos hablando 7, 8 años después de qué está pasando con los bonos y no es fácil. Bajar las tasas de deserción no es fácil. Entonces, nuestra lógica es cómo usamos los recursos, cómo asignamos mejor la gente. Los equipos son muy importantes, la continuidad y la trazabilidad de los equipos. Nosotros hemos trabajado con Colombia Incluyente hace 6 años básicamente porque el equipo ha logrado desarrollar las capacidades. Y hemos tenido operadores nuevos, hemos promovido el desarrollo del ecosistema, hemos traído nuevos operadores. Nosotros también tenemos una caja de compensación que es parte de nuestro equipo de implementación. Tenemos 4 operadores. Si no hubieran 4 operadores, de pronto yo digo, no, si van a contratar directamente a Colombia Incluyente, pues yo de pronto también doy un paso atrás. Entonces hay que entender que hay muchas variables en juego para entender cómo implementamos mejor estos y el ecosistema ha evolucionado. Yo hoy me siento orgulloso de decir cómo, por ejemplo, operadores míos pensaron en trasladar el incentivo a los equipos. O sea, no solo gana el inversionista, no solo gana el operador, sino si yo le doy un incentivo al equipo por conseguir más colocaciones. Todos estamos alineados. El intermediario tiene un incentivo. Nosotros teníamos un pago amarrado al éxito del intermediario. Ahora somos inversionistas. Ha evolucionado desde el bono 1 hasta el bono 2. En el primero no teníamos ningún incentivo. Salía bien, salía mal. A mí me pagaban, básicamente. Entonces ha habido una evolución en estos 6 años bastante interesante desde la lógica en cómo se aproximan los inversionistas, desde la lógica en cómo los operadores entienden e implementan esto. La curva de aprendizaje de nuestros operadores nuevos por acá esta Corporación Minuto de Dios, es un tema doloroso. La plataforma es un tema doloroso. La verificación es un tema doloroso. La verificación ha evolucionado del bono 1 al bono 2. Para nosotros también ha sido el fondo, la existencia del fondo de pago por resultados también es una forma de cómo el ecosistema ha venido madurando con aciertos y desaciertos, que desde nuestro rol pues siempre levantamos la mano y decimos esto podríamos hacerlo así. Nuestra visión siempre es cómo logramos el mejor resultado y el mejor impacto. Y de cara a eso, yo creo que hay un tema que sigue para futuro y cómo podemos escalar esto. Entonces yo digo, es tan sencillo como esto. Yo trato de simplificarlo en la práctica no es tan sencillo, y requiere un esfuerzo importante, pero solo se puede escalar esto con más y mejor. Más actores y mejor o mayores capacidades de esos actores. Entonces no solo se trata de salir a promover el crecimiento del mercado, sin duda, más Colombias incluyentes que estén en el ecosistema, pero que Colombia Incluyente pueda pasar de 400 a 800. De 800 a 1.600, de 1.600 a 3.200. Y lo mismo los inversionistas, no solo necesito que hayan más, sino que tengan una mayor capacidad de entender estos esquemas y de aportar recursos. Si esto va a escalar, no podemos tener inversionistas, el bolsillo de las fundaciones empresariales, pues salvo algunas, tal vez de algunos patrimonios un poco superiores, pero se limita.
Si tenemos un bono, me dicen, vamos a hacer un bono, el de nosotros ha sido el bono más grande en Colombia, 7.400 millones de pesos, 3 veces más grande. ¿Podemos hacer un bono 3 veces más grande? Con las fundaciones financiadoras hoy en día, está difícil la pedaleada. De pronto no necesito 6, sino en 12, hay 12 dispuestas a poner cada una, o 10 dispuestas cada una a poner 2.000 millones de pesos a riesgo. Entonces tenemos que ir al corporativo. El corporativo, el siguiente paso es el corporativo que tiene ese enfoque de responsabilidad social. Entonces no me voy a la Fundación Nutresa, sino me voy al Grupo Nutresa. Ahí ya la consideración es distinta. Y yo creo que ahí hay un espacio y margen de crecimiento en el sector financiero. En crowdfunding es una estrategia muy interesante y creo que agradecemos mucho esa aventura porque apertura para el sector social unas posibilidades, pero crowdfunding tampoco te va a llegar a 20.000 millones de pesos. Pues no lo vamos a poder escalar, va a quedarse. Y luego pasarlo, ¿podemos hacer uno de 40? Tengo que irme a los institucionales. Fondos de pensiones, aseguradoras que tienen otras normatividades. Bueno, entonces creo que la discusión de fondo de la escalabilidad va a estar en cómo yo logro que los diferentes actores que estamos participando realmente puedan existir más actores y con mayores capacidades. Y los operadores, pues el tema nosotros decimos que no porque no lo sean, pero nosotros buscamos es profesionalizar mucho, pero profesionalizar es que conecten, que todos estén alineados, porque resulta que el psicosocial sabe hacer un trabajo psicosocial, pero no entiende su contribución a un todo que lo lleva a que se cumpla el resultado. Entonces, los equipos, a mí me encanta cuando a las reuniones de seguimiento van todos los equipos y yo hago una pregunta y quien me contesta es el de análisis de datos. Yo digo, bueno, ¿y qué estrategias están implementando en terreno en Medellín? Bueno, quiero anunciar otra cosa. Yo tengo 4 operadores que se me vuelven 6, porque como tengo diferentes ciudades, son equipos diferentes con estrategias diferentes regionales. Entonces, yo realmente administro 6 operadores. Y les pregunto y me contesta, el de Bogotá me contesta por lo que está pasando en Barranquilla. Yo digo, estos la tienen clara, estos están alineados hacia un proyecto. Entonces también necesitamos que se desarrollen capacidades institucionales en nuestros operadores, capacidades y crecimiento de nuestros inversionistas que permita que podamos atender, digamos, las expectativas ante las problemáticas sociales. Y lo mismo en las entidades públicas, necesitamos que además ha habido mucho interés en muchas temáticas, pero materializar esto pues, implica un camino que no todos quieren aventurarse desde el sector público, como se mencionaba anteriormente. El verificador, necesitamos hacer un proceso mucho más eficiente. Los datos, la información, porque si no terminan siendo proyectos muy robustos, muy pesados, que hemos aprendido mucho, pero cuando uno entra a mirar y a sopesar el tema de costo-eficiencia o costo-resultado, pues puede ser un desincentivo para que cualquiera de estos actores participe. Entonces creo que esa es como nuestra visión de cómo seguimos contribuyendo, aportando, creciendo, pensando conjuntamente cómo hacer esto mejor y lograr ser ese Usain Bolt que logre disminuir en un 13% sus resultados, la tasa de deserción. Si logramos bajar el 30% de la deserción, como mencionaba Azucena, se da en los primeros 3 meses y el primer mes es el más crítico. Pero si yo logro pasar del 30 al 15, el impacto ya de entrada es que nosotros formamos más de 5.000, 6.000 personas. Si logramos cerrar un poco el embudo, pues con la misma plata hubiéramos logrado el doble de personas en el empleo. Pasamos de 3.000 a 6.000 inmediatamente. Entonces también hay que entrar a pensar eso y ahí es cuando el tema de innovación, con la palabra con la cual yo siempre peleo, yo digo innovación es un viernes después de pandemia venirse de corbata. O sea, ¿eso es innovar o no? Entonces yo digo, pues así, en la innovación a veces en proyectos tan cortos se espera los grandes cambios y yo digo, es que el problema de la innovación en proyectos de pago por resultados es que aumenta el riesgo y aumentar el riesgo y la incertidumbre, yo puedo innovar y puedo pensar cosas nuevas y es que eso lo hacen mis operadores en el día a día. Pero cuando tú siempre hay la presión a generar estrategias innovadoras en un proyecto de empleo de 10 meses con población vulnerable, con todos los retos que ya todos sabemos, pues mira a ver cómo incentivas que vengan inversionistas a decirte, no, pues aventúrese a eso. Entonces yo creo que hay muchos elementos de fondo que hay que conversar conjuntamente. Yo creo que lo interesante de esto ha sido la conversación y de lo que yo me siento orgulloso en Colombia es de la conversación en la que hemos estado todos. Es que poder sentar a todos los actores y discutir el tema, pues creo que es lo valioso para que todos también abramos la mentalidad a nuevas oportunidades. Muchas gracias. No pelees con el concepto de innovación que precisamente acabamos de tener una testimonio de cómo un cambio en una forma de financiación termina generando una transformación muy profunda en cómo opera una organización con una trayectoria muy larga. Entonces,
Hay que tenerle fe. Yo aquí voy a invertir el orden, voy a hacerte una pregunta a ti, Rosana, y terminamos contigo, Azucena. Si tenemos poquito tiempo, entonces toca como una respuesta rápida. Si tú pudieras diseñar tu inversionista ideal, ¿cuál sería como ese inversionista ideal? O sea, pensando en que ustedes han jugado ambos roles y aquí saliéndonos un poco del libreto, ¿cuál sería como esa característica de ese inversionista ideal? Es que tengo dos camisas, entonces estoy pensándolo como inversionista o como operador. Pues el inversionista, si lo pienso desde operador, pues el inversionista ideal es el que confía en lo que tú haces y el que te permite trabajar, o sea, el que te deja trabajar y no está encima tuyo todo el tiempo, porque hay confianza y pues confía en los resultados que le vas a mostrar. Eso pues, sin duda es el ideal, porque muchas veces terminamos trabajando más para las cargas de trabajo, de gestionar a ese inversionista, que para hacer el propósito misional y el trabajo operativo misional que hacemos. Entonces el inversionista ideal sería ese que nos permite lograr ese resultado, ojalá con la mejor carga administrativa y de gestión posible. Eso sería. No, muchas gracias. Y en últimas, Azucena, ustedes son la verdadera bisagra entre el piloto y el Estado, porque ustedes empezaron implementando bonos con la primera figura y ahora están de kamikazes operando pues también una apuesta muy grande que está haciendo la alcaldía de Bogotá. ¿Cuál crees que es como el principal vaso comunicante entre estos dos lados de la bisagra y cómo podemos tomar las lecciones aprendidas de un lado y trasladarlas al sector público? Yo creo que es el ecosistema que se ha creado a partir de los bonos de impacto social. Ese tiene que ser el vaso comunicante, porque además siempre han estado ahí presentes, desde el bono 1, ¿cierto, Daniel? Que estaba prosperidad social. Entonces, digamos que ese vaso comunicante está, y ese vaso comunicante ha avanzado y ha llegado a que prosperidad piense como piensa hoy, alcaldía piense como piensa hoy, y a que tengamos un COMPES 4067 que abre unos espacios importantes. Entonces, desde el punto de vista de bonos, debe seguir acompañando al público. Yo creo que esa es lo que hay que hacer, acompañar al público, al sector público, quiero decir, para que esa experiencia y ese conocimiento que Bonos de Impacto Social ha adquirido en estos 6 años se lo pueda trasladar muy eficientemente al sector público. Y ya para cerrar, una última recomendación. Sugeriríamos, desde lo que estamos viendo en territorio, se evalúe algunos pequeños ajustes en el diseño del bono, atendiendo a la vulnerabilidad laboral pospandemia. No es un secreto para ninguno de nosotros los cambios en las características ocupacionales de las personas pospandemia. Entonces ya tenemos muchas personas que quieren unos modelos de contrato híbridos, no quieren ir todos los días a trabajar, no quieren tener horarios de 7 días a la semana, no quieren tener horarios rotativos. Entonces, ¿cómo el modelo de pago por resultados se adapta a esos cambios que están ocurriendo y cómo le invertimos un poquito más a 2 temas que nos parecen esenciales? La salud mental, porque estas personas fueron muy afectadas durante estos 2 años y hay unas secuelas bastante importantes. Entonces creo que habría que aumentar un poquito ese presupuesto para tocar ese tema y para desarrollar unas habilidades y unas competencias digitales sin las cuales a partir de ahora va a ser muy difícil que ellos se sostengan en los empleos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a ustedes por invitarnos, muy amables. Gracias, Azucena, gracias a todos y ha sido un evento extraordinario donde se ha podido hablar, además de abrir la caja negra y saber en verdad qué está pasando dentro de los bonos, compartir experiencias y de verdad gracias por haber hecho esto posible.